sentirlo. Voy a mantenerme brillando. Lo que digo voy a demostrarlo. En tu amor y tu gracia viviré. Amén. De Tommy, de Cami, nuestra operadora, Y de los problemas técnicos también. y de los problemas técnicos. Estamos en vivo, cualquier cosa puede pasar. ¿Jan? Profesionalidad, por favor. Cualquier cosa puede pasar, dijo mi papá, estamos en vivo. Y bueno, hoy vamos a compartir una palabra muy linda, espero que pueda llegar a nuestros corazones, pueda llegar a sus corazones. Y si nosotros necesitamos, primero la palabra es para nosotros también. Así que gloria a Dios. ¿Vamos a estar orando? Amén. Le dejamos a Jan, A Jan, que está haciendo una oración. por el programa, por los oyentes. Amén. Dios, gracias por un día más de vida, Señor, gracias Dios mío, porque tú nos cubriste, Señor, para llegar acá, Señor, gracias Dios mío por otro programa que estamos empezando, Señor, cubra a cada uno de los que nos están escuchando, Señor, úsanos, Dios mío, para llegar a los corazones, Dios Santo, gracias Señor, porque serás tú hablando a través de nosotros y no seremos nosotros hablando, Señor, sino que seas tú, Dios mío, gracias Señor, porque será tu palabra llegando y no nuestros sentimientos, Señor, gracias Dios mío, porque esto será más que emoción, Señor, será un compromiso, Dios mío, será algo nuevo, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Como siempre decimos, iniciamos con alegría, iniciamos con gozo, veníamos riéndonos para acá, charlando, gozándonos en el nombre de Cristo, contándonos cosas que pasaron en esta última semana y como les decía, hablábamos antes de empezar el programa, les damos de lo que nosotros aprendemos, nada de lo que le hablamos. No lo vivimos antes y si no lo vivimos Dios nos va a hacer vivirlo, eso lo viví en carne propia, así que sí, y así que no piense que hablamos de algo que no sabemos, todo lo que le hablamos, todo lo que le decimos, lo vivimos antes, lo entendemos, comprendemos su situación y si es que le hablamos de algo que usted está pasando, comprendemos su situación porque no vamos a hablar de nada que no hayamos pasado. Amén. Y también todo lo que viene revelado a través de su palabra. Esa palabra que sabemos que es viva y eficaz y que sigue obrando sobre las vidas y quizás muchas veces esperamos que nos pongan las manos, pero puede ser la simple palabra, no la simple, la sola palabra que hoy pueda ministrar tu vida y que pueda hacer realmente cambiándolo todo. Sabemos que es solamente el nombre de Cristo, aquel que nos puede hacer salvos, el nombre de Cristo, aquel que nos puede limpiar y el que hoy puede hacerte libre. También voy a estar dejando, pues yo soy Tomás por si acaso, por si no me conocen, yo soy Tomás, otra vez me presento, estamos acá arrancando el programa y voy a dejar que se esté presentando acá nuestra querida operadora. Amén, mi nombre es Camila y espero que en esta tarde le podamos ser de bendición con mis compañeros. Me presento, soy el Lapizonde y es un gusto estar acá haciendo programa de vuelta. Gloria a Dios. ¿Pasó? Sí. Te iba a decir. Pasamos a la palabra de hoy que está en Isaías 53. En Isaías 53, 3. 53:3, que dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Gloria a Dios. Sería, sí. Ciertamente, Isaías 53:3, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. Inicié hablando del gozo, de la alegría, y parece que la palabra no va mucho a eso, pero Ya no van a entender. ya lo van a entender, gloria a Dios. Pero hoy la palabra nos cuenta de que Dios mandó a su Hijo a este mundo, y esto todavía no había pasado, esto es una profecía
profecía del profeta Isaías, que Dios ya profetizaba al mundo de que iba a mandar a su Hijo a morir por nosotros, a sufrir. Era un hombre de dolores, aunque sí Él pasó por fiestas, sí Él pasó por alegrías, por milagros, por cosas muy lindas que Dios le dio en la tierra. Fue un hombre de dolores en el que constantemente dudaban de Él, lo perseguían, hablaban blasfemias. Él sufrió en esta tierra, e incluso antes de su muerte muchas veces predicamos de que lo que hizo por nosotros es morir en la cruz. Vino a este mundo por nosotros, porque si Él hubiera venido a este mundo y lo hubiera matado en una cruz, pero sin haber predicado, no hubiera tenido quizás el mismo impacto. Él vino, nos sanó, nos libró, nos habló, nos dio gran parte del manual de vida. Y las partes más importantes del manual de vida son las que Él dijo, que lo dijo Dios mismo en la tierra. Él vino a eso, él no solamente hizo la cruz por nosotros, vino a la tierra a sufrir, a ser maltratado, a ser herido, a ser escupido, a ser engañado, a ser traicionado por sus propios amigos, por nosotros. Amén. Sabe que justamente como dice en Isaías, dice varón de dolores. Y sabe que como nosotros como seres humanos podemos entender de que podemos pasar momentos difíciles, podemos sufrir dolores, como dice la palabra, pero sabe que ser un varón de dolores es algo muy distinto. Sabe que está hablando de que Jesús vino con el propósito fijo de sufrir en la cruz, de morir por todos aquellos que hoy nos están escuchando y por todos aquellos que lo veían en ese momento, y sabe que era por aquellos que lo escupían, por aquellos que lo blasfemaban, como decía justamente Gaby, por aquellos que como profetizaba justamente Isaías en el verso 3 dice, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. Y sabe que incluso por la gente a la que él había sido enviado fue menospreciado. Esa gente que había estado tantos años esperando al Mesías, cuando el Mesías llegó lo miraron para un costado y fingieron que no había llegado. Sabe que incluso dice la palabra que ellos empezaron a hacer una campaña, una especie de campaña política para empezar a pagar a la gente, para que la gente no contara que Jesús había resucitado. Y sabe que poderoso es decir, entender, ¿no?, que fue el Hijo de Dios el que vino a la tierra, y como profetizó Isaías, corrieron de él el rostro. La gente que lo estaba esperando miró hacia otro lado. Y sabe que feo es, ¿no?, cómo es sentirnos rechazados. No sé si alguna vez se sintió rechazado por alguien, pero usted imagínese que Jesús había sido enviado a eso, a ser rechazado. La palabra, los profetas, sabe que, si usted no lo sabía, muchos de los profetas hablaron 500 años antes del nacimiento de Cristo, incluso antes de que la gente incluso pensara que se hacía un Mesías. Ellos estaban profetizando lo que el Señor ya les iba mostrando, de que iba a venir el Hijo de Dios, ese que iba a ser enviado, que es la gloria, que yo estaba mirando en la palabra y justamente hablábamos hace unos programas atrás de la gloria de Cristo, aquel que se sienta a la diestra del Padre, aquel que es el Hijo de Dios, enviado a sufrir. Y sabe que escuchaba justamente una persona que predicaba y hablaba de Jesús, y sabe que me impactaba que él decía que Jesús, siendo rey, siendo santo, fue mandado a nacer en la tierra en un pesebre. Y yo no sé si usted se imagina lo que es un pesebre, pero sabe que él fue a nacer entre animales, entre personas que quizás no eran las que estaban mejor económicamente. Incluso la palabra dice que ellos lo quisieron llevar a que naciera en el lugar, en una partera, donde se supone que tenían que nacer los niños, pero tuvieron que ir a otro lado porque no había espacio. Incluso fue perseguido, y usted imagínese todo lo que él ya venía sufriendo desde su niñez, porque nacer en un pesebre no es algo exactamente sencillo. El que es santo fue mandado a nacer en un pesebre, mandado a sufrir desde su niñez, incluso fue perdido por su padre a la edad de 12 años. Y sabe que Jesús, antes de ser enviado a la tierra, ya lo sabía. Ella sabía lo que iba, porque la palabra dice varón de dolores. No era enviado a estar en un palacio, en ese momento no era enviado quizás a sentarse en un trono. La gente estaba esperando que él tomara el control del reino, estaba esperando que echara a Roma. Y él fue y se sentó con los pecadores, con aquellos que quizás eran ignorados, con aquellos que quizás eran menospreciados. Ahí fue Jesús. Desde el principio de su ministerio hasta el último día, él se sentó
con los pecadores. Porque incluso en la última cena no se estaba sentando con santos, se estaba sentando con los pecadores que antes habían sido pescadores, que Jesús le dijo ya no van a ser más pescadores. Y qué bueno es hoy entender de que incluso los profetas ya iban advirtiendo de que el Mesías iba a venir a sufrir. Y eso es lo que vemos en la palabra de qué lindo es decir por mí. Amén. Amén. Vos sabés que Tommy, esto fue un pensamiento fugaz. ¿Cuántas veces nos profetizan cosas y los olvidamos? Porque de Isaías hasta Jesús hubo un par de años, ¿no? Sí. Un par de siglos. Hubo. Imagínate, nos profetizan cosas y nosotros nos olvidamos y pasa el tiempo y cuando vienen decimos, pero no es lo que yo esperaba. Exactamente eso pasó. Justo Exactamente eso pasó. Tipo, ellos esperaban un Mesías que viniera y arrasara con todo. Que viniera, cayera en 15 carros de fuego, que caiga Ángeles, que dólares del cielo, sí. talentos en ese tiempo, que cayeran talentos del cielo. Codornices rodeándolo. Claro, pero había codornices rodeándolo, pero no como ellos pensaban. Había vacas también por ahí. Yo sí. pensaba que Isaías habló del sufrimiento que iba a tener Jesús. Y ellos como que se saltearon esa parte. Dijeron, el Mesías, va a venir el Mesías. Pero se olvidaron de que Isaías, tomo de ejemplo a Isaías porque leyeron Isaías. Isaías dijo que iba a venir a sufrir. No iba a venir a resolvernos la vida. Iba a venir a sufrir. Y a veces tomamos... No, ahí me perdí. Ya me olvidé lo que iba a decir. A ver, ¿Sabe ellos que- se olvidaron de que Moisés, tiempo antes, Dios le prometió la tierra en la que fluía leche y miel. Y parecía un lugar maravilloso, ¿no? Encantador. Moisés no llegó, pero a Josué se le prometió lo mismo. Y 40 años estuvieron luchando, queriendo, caminando por el desierto, acompañado de milagros, acompañado de promesas, acompañado de un montón de cosas. Pero había hijos que nacían, gente que seguía avanzando con calor, con cansancio, con sed, con hambre muchas veces. Y gloria a Dios. Pero ellos creyeron en la palabra. Pero ¿sabe qué? Distinto a los fariseos, que cuando llegó su promesa no la supieron reconocer. Ellos miraron la tierra prometida, Moisés la vio desde lejos. Pero ellos llegaron, y cuando llegaron vieron gigantes. Pero ¿sabes qué, Tommy? No dijeron, no, acá no puede ser. Acá hay gigantes, vamos a tener que pelear, vamos a tener que esforzarnos. No, esta no puede ser, no es la tierra prometida. Ellos dijeron, es acá. Acá, esta la vamos a pelear, esta la vamos... Y si los fariseos hubieran dicho esto lo vamos a pelear. Lo que el yugo que nos da Él lo vamos a llevar. La cruz que Él dijo que nos pongamos en la espalda y la llevemos, la tierra hubiera sido totalmente distinta. No, fíjate que en lugar de eso los fariseos, ellos quizás esperaban a alguien que se sentara en el trono y arrasara con todo y que llegó un carpintero. Yo no me imagino la cara que habrán puesto esa gente, ¿no? Decir, este está diciendo que es el Mesías, pero si este me hizo una mesa. Pero si yo lo vi que nació en un pesebre, ¿vos me estás diciendo en serio? Lo mismo que podrían perfectamente haber pensado en el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, decir, me prometieron una tierra prometida y esto justamente no es la tierra más linda que yo esperaba, pero sabe que bueno es, como decía Gaby, el entendimiento que tuvieron Josué y que tuvieron Caleb, que cuando vieron la tierra prometida no vieron los gigantes, sino que vieron la promesa cumplirse. ¿Sabe qué bueno es? Si los fariseos hubieran tenido ese entendimiento, si sus ojos no se hubieran cegado de tal manera que cuando vieron a Jesús no vieron la promesa cumplirse, sino que dijeron, bueno, pero yo esperaba que llegara quizás el rey, nos agarrara y nos sentara en un trono, allá arriba en una montaña y toda la riqueza y toda la prosperidad, y cuando Jesús llegó, incluso antes de que Jesús llegara, cuando estaba Juan el Bautista, les decía generación de víboras. Cuando Jesús llegó, les dijo sepulcros blanqueados. No, yo creo que los fariseos no eran justamente el Mesías que esperaban, pero ¿saben qué? Era el Mesías que ellos necesitaban. Porque ellos estaban en una cárcel aún peor de las que ellos vivían físicamente.
Ellos se quejaban de los impuestos y se quejaban de las leyes que ponían los romanos, pero había una cárcel peor que ellos estaban transitando y era la cárcel del pecado. Y ahí es cuando Jesús vino a romper, ahí es lo que Jesús vino a librar, como Jesús vino a hacerlos libres del pecado, vino a hacerlos libres de todo lo que los ataba y los apartaba de Dios, porque incluso ellos siendo maestros de la ley, incluso siendo aquellos que estudiaban, aquellos que predicaban, aquellos que en ese tiempo eran los que enseñaban la palabra de Dios, ellos estaban esclavos del pecado. Esclavos quizás no eran un pecado visible, quizás no era ese pecado que uno lo puede ver a simple vista, pero ellos juzgaban. Pero sabe que ellos miraban a los gentiles y decían, no, estos hombres pecadores. Incluso en un momento Jesús llegó a contar una parábola en la que él decía que había dos personas que iban a orar al templo, que uno era un hombre que se golpeaba el pecho y que decía, yo soy santo, que decían, gracias a Dios porque yo no soy como el pecador que está a mi lado, que sabe que al lado de él había un hombre que simplemente se arrodillaba ante la presencia de Dios y confesaba que era un pecador. Y sabe que esos hombres orgullosos, esos hombres altivos, en su corazón eran los fariseos. Y sabe que qué lindo es, bueno, qué importante que es hoy analizar, porque hoy seguimos como tuvieron los fariseos, seguimos teniendo la cruz enfrente. Y nosotros tenemos enfrente a la cruz, sino que tenemos a aquel que fue crucificado. Y sabe que no lo tenemos muerto, sino que lo tenemos vivo, como dice en Apocalipsis. Jesús, diciendo el mismo Jesús, yo fui el que estuvo muerto, pero hoy estoy vivo. Jesús mismo dijo, yo hoy estoy vivo, en Apocalipsis. Y hoy es el mismo que hoy está vivo y seguimos teniendo al mismo Mesías enfrente. Pero sabe que hoy es un buen día para tomar una decisión. Hoy tomo la cruz o la rechazo. Porque sabe que Jesús decía, aquel que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Pero sabe que Jesús estaba diciendo que tomen la cruz. Sabe que la cruz estaba ahí, pero la decisión estaba en ellos. Ellos iban a tomar la cruz, ellos iban a tomar el sacrificio que Jesús iba a hacer por ellos. Y iban a ser verdaderamente libres del pecado y verdaderamente salvos. Amén. Amén, gloria a Dios. Así es, vos sabés, Tommy, me veía, perdón si me voy un poco de... No pasa nada, con libertad. ¿Sabés? Puede, capaz que no tiene nada que ver, pero me venía esta palabra acá. Vos, cuando llegaron y vieron los gigantes que decían, ellos no dijeron, porque tranquilamente pudieron haber dicho, vamos a hacer amistad con los gigantes, vamos a compartir la tierra, bueno, llegamos, vamos a descansar, después planeamos algo, nos dividimos las tierras. No. Ellos no compartieron la tierra prometida. ¿Sí? Ellos no compartieron la tierra prometida. Ellos fueron directamente a atacar. Nunca se les pasó por la cabeza, ¿no? Nunca se les pasó Compartir el espacio. Nunca se les pasó por la cabeza compartir la tierra prometida con los gigantes. ¿Qué representan esos gigantes hoy en día? El pecado. ¿Cuántas veces nos acostumbramos al pecado? A estar en pecado. Hasta ministros acostumbrándose al pecado y compartiendo lo que se supone que es su tierra prometida con pecado, con gigantes que deberían haber derribado hace tiempo. Su tierra prometida, su lugar, su ministerio, su familia, su casa, compartiéndola con el pecado. Creo que lo más importante que vos mencionabas es la familia. Lo que tenemos alrededor, porque esa es nuestra responsabilidad. Así es. Escuchaba un testimonio muy fuerte de una mamá que echó a su hijo gritando que hice mal, porque el hijo se drogaba dentro de la casa. Y el hijo, tiempo después, se convierte a Dios y predica y dice, mamá, vos no hiciste nada mal. Echaste el pecado fuera de tu casa. Me echaste a mí y yo estaba pecando dentro de la casa que vos misma adorabas. Y eso estuvo más que bien, porque no comparto mi tierra prometida con el pecado. No comparto mi ministerio con ninguna oveja, con ningún buey que dejemos por ahí sueltito como hizo Saúl. No comparto, porque viste que Saúl la llevó a su pueblo, Saúl lo llevó a su reino. A que todos se gloríen con lo que él llevaba, llevó al rey, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Agar. Al rey Agar. No es Agar. Perdón. Bueno, al rey del pueblo que habían destruido lo llevó a su mismo pueblo, a su mismo reino, junto a bueyes, junto a ovejas,
te dejó las ovejitas más lindas, las ovejas. No comparto nada. Dios me dice matar todo. Dios me dice eliminar. Para entrar totalmente a la tierra prometida tenemos que eliminar lo que está ahí. Tenemos que deshacernos de lo que hay en nuestra tierra prometida. Agag se llama algo. Gloria a Dios. Agar. No estaba en Agar. Agar. Gloria a Dios. Entró con el rey, entró con las huellas, entró con las ovejas más lindas. Pero Dios nos dice que derrotemos y matemos todo lo que está mal en nuestras vidas. Para que la tierra prometida sea totalmente nuestra. Dios nos entrega a nuestros enemigos en nuestra mano. Pero tenemos que pelearla, tenemos que luchar. Tenemos que saber que eso que Dios nos prometió ya es nuestro. Está en nuestras manos, está en el camino. Ve un poco más allá y lo vas a ver a la distancia. Pero tienes que luchar. Cuando llegues, lucha. Vas a tener que seguir luchando. Porque seguimos en esta tierra. Que lleguemos no quiere decir, ¿sabe qué? Cuando mis papás lo ungieron pastores, tiempo después me ungieron a mi obrero, y yo me sentía en mi tierra prometida. Porque lo estaba. Yo estaba en la tierra prometida de que libremente podía decir un día a mi papá, tengo una palabra para la iglesia, quiero predicar, y mi papá me decía, sí, por supuesto, hijo, prepárate, orar, por supuesto, siempre en humildad, siempre, y yo me sentía, wow, en mi tierra prometida, podía predicar, podía sanar, podía ir, podía orar, pero ¿sabés qué, Tommy? En ese tiempo, yo estaba en pecado. Yo no estaba del todo bien delante de Dios, pero para seguir adelante en mi tierra prometida, porque Dios en un tiempo no me dejó predicar más. De verdad, mi papá no sabía nada y yo no podía agarrar el micrófono. Y si agarraba algo para predicar en algún lugar me trababa, no sabía qué decir. Me cayó Dios. No podía disfrutar de mi tierra prometida porque ahí adentro había gigantes. Porque yo estaba compartiendo mi tierra prometida, mi lugar, mi ministerio, mi llamado con el pecado. Estaba dejando entrar algo que no debía estar ahí. Y cuando lo eliminé, fue cuando Dios me dejó empezar de nuevo. Dios me dejó empezar a predicar de nuevo. Dios me daba palabra en la calle. Dios me daba cómo hablar. Dios me daba para hablar hasta a mis amigos a los que no sabía cómo hablarle. Dios me daba consejo. Dios me enseñó a explicar su existencia con ciencia. Dios me enseñó tantas cosas que casi no se aprenden. Pero pasó eso, cuando yo dejé de compartir mi tierra con el pecado. Cuando yo me alejé de lo que me hacía daño. Cuando yo me alejé de lo que no debía estar en mi corazón, en mi mente. Amén. Compartimos ahí los mensajitos que se estuvieron comunicando, porque si no me voy a olvidar y después vamos a cobrar todo juntos. Amén, se estuvo comunicando ahí Solange Fernández, nos ponía bendiciones, chicos, los estoy escuchando, les mando un abrazo enorme, el Señor los use una vez más. Pásenme porfi una alabanza desde el vientre de Maredi Márquez. Maredi Márquez. Era operadora que medio que se estaba durmiendo, ahí va a estar pasando la alabanza de preparación. También se estuvo comunicando que en Cáceres, nos ponía bendiciones, chicos, Dios los bendiga. Y también se estaba comunicando el evangelista Jorge Lapizón y nos ponía, hola jóvenes, muy buen programa, los bendigo. Agradecemos a cada uno de los que se estuvo comunicando y también nos estaba mandando por WhatsApp y nos ponían bendiciones, chicos, saludos a todos, los felicito por el esfuerzo que hacen y sé que Dios los usa grandemente. Y nos quería compartir algo y ahora vamos a tener que quemar la neurona para pensar. Nos ponía algo que quería compartir con ustedes y preguntar también qué opinan sobre la autosuficiencia con uno mismo que sufren los jóvenes a no sentirse capaz de lograr cosas. Y sabe que intentando relacionar... Ahora en el corte lo discutimos. En el corte lo discutimos. Tratando de relacionar lo que nos decía justamente el evangelista con lo que estamos hablando, que sabe que justamente que estamos hablando de gigantes, es imposible no acordarse de David. Y sabe que la historia de David es poderosa. Usted si lo lee se vuelve loco. Yo creo que cuando lee la historia de David, porque decir es una locura lo que David hizo. Y sabe que algo poderoso que tiene la historia de David es que cuando David se plantó enfrente de Goliat, le dijo en el nombre de Jehová, hoy te entregará mi mano. Sabe que él le decía, Jehová te entregará mi mano. Y sabe que era poderoso lo de David, porque David no le dijo un día puede que pase, un día puede ser que suceda, hoy Jehová te entregará mi mano. Y sabe que incluso
David le fue detallando cómo se le iban a comer los cuervos a los filisteos. No solo le estaba diciendo que sabe que el cuervo significa muerte, no solo le estaba diciendo que lo iba a tirar en su mano, sino que no iba a quedar nada de ellos, que no iba a quedar ni siquiera rastro de los filisteos. Sabe que incluso David después le cortó la cabeza a Goliat, y de ahí David fue conocido como un gran guerrero. Pero sabe que hay algo poderoso en la historia de David, y justamente con lo que hablaba el evangelista, y es que él no podría haber vencido a Goliat si lo hubiera intentado por su propia fuerza, porque sabe que Goliat, claro, no recuerdo la estatura exacta que tenía Goliat, David lo venció, lo tumbó con una piedra de una onda, y después tomó su espada y le cortó la cabeza. Y si usted lo mira, no le encuentra el sentido, no encuentra la forma de cómo David, que ni siquiera podía moverse con una armadura, porque cuando él se intentó con una armadura no podía caminar, mató un gigante. Dice la palabra que era un muchacho, la gente lo veía y quizás no le parecía el gran guerrero, pero dentro de David había una convicción, y es que él sabía que lo había enviado. Él sabía que no estaba en ese lugar por casualidad, y que si él estaba ahí y estaba enfrente de Goliat es porque alguno de los dos tenía que salir muerto. David fue al todo o nada. David se plantó enfrente de le dio la cara a la muerte a David, porque yo creo que Goliat no hubiera tenido ningún tipo de piedad en aplastar a David, y se terminaba la historia del salmista, no hubiera habido rey, el que era ungido rey, bueno, hubiera quedado David. David se estaba jugando la vida frente a Goliat. Pero sabe que David hizo una declaración poderosa y dijo: hoy Jehová te entregará en mi mano. David no dijo, bueno, porque yo soy muy lindo, porque yo soy muy guapo, porque yo soy muy fuerte, porque yo mato osos, porque mato leones. Jehová te entregará en mi mano. Aquel que tiene todo el poder va delante de mí y él me dará la victoria. Y eso yo creo que es un poco tratando de responder a lo que nos compartía el evangelista, y es que si sentimos que no podemos lograr cosas, yo creo que nos tenemos que estar preguntando quién va delante de mí. Si hoy Dios va delante mío o Dios va atrás mío, porque muchas veces lo queremos poner a Dios atrás y me mando solo de cabeza, y si sale mal vuelvo y me esfuerzo. Yo creo que hoy nuestra determinación, sé que hoy nuestra determinación, si hay gigante delante nuestro, nos tenemos que determinar y decir: en el nombre de Jesús vas a caer hoy, no mañana, no puede ser, no quizás, no por casualidad, si los planetas se alinean. Hay gente que dice, bueno, si se me alinean los planetas, si tengo suerte. La suerte no existe, amado, la suerte no existe. Existe el Todopoderoso, aquel que nos ha dado el nombre, que es sobre todo nombre, para declarar delante de los gigantes y que ellos caigan. Incluso David le cortó la cabeza, no le dejó oportunidad a Goliat de que se volviera a levantar, no dijo, bueno, te dejo ahí, lo mató y lo terminó. Y sabe que hoy tiene que estar nuestra determinación puesta en que, como decía Gaby, justamente no compartir la tierra prometida con nadie, con ningún pecado, con ningún gigante, con nada que el enemigo quiera poner para torcer lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, sino decir, no, lo tengo que sacar. Como decía, O sea, en síntesis, no existe la autosuficiencia en el Evangelio. Todo con lo que queramos pelear, todo con lo que queramos hacer, va a ir siempre bien, siempre y cuando vayamos con las fuerzas de Dios, acompañados del Señor. amén. Vamos a un corte porque... Amén. Sin nada más que agregar, vamos a una alabanza, pero una alabanza sí puede ser de algo que hable de gigante, algo que hable de victoria. Bueno, no puede ser, lo intentamos, pero yo le invito a que con la alabanza que va a pasar, yo sé que va a ser una alabanza totalmente de acuerdo a la palabra que estamos hablando, que usted diga en su casa, bueno, pero yo tengo victoria. Hoy hay un gigante delante de mí, pero hoy tengo que salir victorioso y le tengo que cortar la cabeza, y hoy lo que sea que se haya levantado en el nombre de Jesús tiene que caer. Amén. En ti he sido sustentado desde el vientre, en las entrañas de mi madre fuiste tú quien me sacó. De ti será mi alabanza para siempre, y mi boca será llena de tu gloria. Y desde el vientre hasta las canas anunciaré por el mundo tu salvación. Desde el vientre hasta las canas daré tu amor a la posteridad. Hey.
Soy un danzor por dentro que canta, que danza, que alaba y no lo puedo parar. Soy un danzor por dentro que canta, que danza, que alaba y no lo puedo parar. Soy un danzor por dentro que canta, que danza, que alaba y no lo puedo parar. Soy un danzor por dentro que canta, que danza, que alaba y no lo puedo parar. Hey. Soy un danzor por dentro que canta, que danza, que alaba y no lo puedo parar. Soy un danzor por dentro que canta, que danza, que alaba y no lo puedo parar. Soy un danzor por dentro que canta, que danza, que alaba y no lo puedo parar. Soy un danzor por dentro que canta, que danza, que alaba y no lo puedo parar. Poderoso, invencible, Él es fuerte, grande es Jehová. Poderoso, invencible, Él es fuerte, grande es Jehová. Resucitó, Él me salvó, se levantó, la muerte venció. Resucitó, Él me salvó, se levantó, la muerte venció. Aleluya, Él vive, Él murió, resucitó. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No se dormirá el que guarda mi alma, por siempre me defenderá. No se cansará el que guarda mi alma, de día y de noche, desde ahora y para siempre. Amén. Haré así como David, me reiré del gigante que venga contra mí. Mi alabanza será mi arma, cuando levanto mis manos Él gana mis batallas. Y como David escribió este salmo, ahora lo tomo y lo vuelvo mi canto. Alzaré
Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza hoy, oh Jesús. Encuentra mi escondite. Alcánzame si huyo, oh Señor, inúndame con tu amor. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como padre, como un hermano y como un león feroz como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como padre, como un hermano y como un león feroz como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu Amén, bendiciones, seguimos aquí, que no sé si usted pensó que nos fuimos porque nos pidieron mucha alabanza, nos hicimos medio, nos extendimos con las canciones, nos emocionamos, pero seguimos, todavía no nos fuimos y nos estuvieron comunicando, hay un par de
algunos hermanos, que ahí Ian, que estaba muy atento a todos los mensajes, lo va a estar compartiendo, amén. ¿Qué? Dale los mensajes. Ahí nos estuvieron mandando un mensaje, dice que sea una transmisión de muchísima bendición y que llegue a los corazones de todos. Flavia. Y el audio lo ponemos. Arañá, bendiciones, no me sé el apellido de la hermana, pero No, puede ser. Se comunicó por Facebook también. no estoy seguro. Bueno, Por las eso, dudas. por las dudas, Y bendiciones hermanas, te amamos y gracias por escucharnos. Y el audio lo mandamos. Sí. Bendiciones, ¿cómo están? Dios los bendiga en esta tarde a cada uno de los que ustedes, los que están haciendo el programa, Dios los bendiga. Los felicitamos, la verdad, una bendición escucharlos y verlos. Les mando un abrazo fuerte, la profeta Sol Martínez, y adelante. Pasen algún temita de Cristín de Clairo. Ahí nos estamos yendo a servir al Señor, acá con los pastores Andrés y Mirta. Así que bueno, un temita para nosotros, ¿sí? Así que un abrazo y bendiciones para todo el programa ahí, bendiciones. También ahí estuvo pasando un tema justamente que tiene claro en el corte, espero que lo hayan disfrutado, que lo hayan danzado todo en el auto, hayan tirado el auto por la ventana. Y ahí me parece que había más mensajes todavía, había muchos mensajes. Había un audio también del evangelista Kevin Cáceres. Dame un segundo. Sí. Gracias, tía, por escucharnos, te amamos mucho. Muy lindo todo lo que están compartiendo, los bendigo. Algo de lo que yo siempre en estos tiempos he estado compartiendo con la gente y con personas que me he cruzado en el camino acerca de esta autoinsuficiencia, esta preocupación. Cuando la analizamos profundamente podemos entender que la preocupación, la ansiedad y todas esas cosas vienen de cuestionamiento de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos imaginan escenarios como probabilidad de lo que puede pasar aquí a un tiempo. Entonces no puede evitar preocuparse, no puede evitar cuestionar, querer hacer más y deja de vivir el presente para empezar a vivir un futuro incierto que no sabe si va a ser o no va a ser. Y el problema de todo eso, que muchos por ahí piensan que la solución es abandonar o dejar todo o querer solucionar ese problema en la mente, piensan que es con ¿cómo se le dice esta palabra? Con ignorarlos, como dejarlos pasar, y no. Hay una frase de una persona, no me acuerdo bien quién es, y decía que nosotros no podemos evitar que los pájaros vuelen por encima de nosotros, pero sí podemos evitar que hagan nido. ¿Qué le quiero decir con eso? Esa es la palabra del Señor, que nuestros malos pensamientos y todas las demás cosas nacen de nuestro corazón. Cuando hay pensamientos dentro de nosotros que dicen no vas a poder lograrlo, vas a caer, sos un fracasado, mentiroso, todas esas cuestiones feas que a veces nuestra mente dice, no de nuestra mente, nacen de nuestro corazón. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando nuestro corazón le damos lugar a que tome cierta parte de nuestra mente para poder opinar, ¿qué pasa? Salen esas cosas. Pero el corazón salen todas esas palabras cuando nosotros dejamos de alimentarlo con la palabra del Señor. Porque cuando nos remontamos a la historia de cuando Jesús vence a Satanás en el desierto, lo vence con la palabra. Porque Satanás no le cuestionó nada que no sea la palabra. Él le decía, convierte esta piedra en pan, tírate, arrodillas. Y Jesús decía, no solo el pan vive al hombre, sino toda la palabra que sale la boca de Dios. Cuando le decía tírate, le decía no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando le decía si me adorares, ¿qué le decía Jesús? No, solamente al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Entonces, cuando vienen esos pensamientos que hoy los jóvenes están pasando mucho, la única forma de poder vencerlos es con la palabra. Y cuando vos tenés palabra en tu corazón y en tu mente y sabés lo que dice la Biblia, cuando te pones a pensar en un futuro, lo que puede pasar ministerialmente, con tu familia, economía, la escuela, relaciones, un noviazgo, lo que sea, vos tenés la capacidad de poder deducir y confiar en Dios, porque la palabra del Señor, vos decís, listo, si ya no me dice que yo no puedo, instantáneamente saco Filipenses 4:13. Si instantáneamente el diablo me dice que no tengo fuerza, me rendí, saco Isaías 40 y hay nomás los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Entonces, donde nosotros ponemos nuestra confianza
de donde nuestras fuerzas van a levantar, no solo nuestras fuerzas, sino para poder vencer primeramente a nosotros mismos y luego al enemigo que tenemos al frente haciéndonos burlas, que bueno, como vos decías, Tommy, Goliat mucho bla 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 bla, el otro sacó una piedra y lo tumbó, siendo de cuánto codo de altura. Amén. Ahí nos estuvieron llegando otros mensajitos de Daniel Dávila, dice: bendiciones hermanos, Dios los bendiga, saludos desde Carcarañá. Bendiciones, Dani, y saluda a la familia. Los amamos y nos. Amén, bendiciones. También Flavia Navarrete. Sí, era Flavia. Sí, era la hermana. Bendiciones, Sángel presente desde mi trabajo. Amén, suerte en el trabajo, amiga. También Joana Medina, hola, bendiciones, que Dios los bendiga. Amén, mi tía se estuvo Bendiciones. comentando. Te bendecimos, tía, gracias por escucharnos. La bendecimos más porque es la tía del camino más. Ah. Le mandamos doble bendición. Amén. Qué lindo lo que compartía Kevin y qué importante. Y justamente nuestra operadora, imagínense si es sobrenatural que dice que quiere compartir una palabra, de acuerdo con lo que se arrepintió. No, Sabe que algo lo que me quería centrar de lo que compartía Kevin, que es una palabra muy importante y sabe que yo, bueno, entiendo que él tiene todita la razón, es que qué importante que es conocer la palabra de Dios, porque sabe que, como decía él, cuando el enemigo se levanta y se levanta, no sé si usted creía que el enemigo ya no se levantaba, que ya está, sino que él se sigue levantando a través de nuestros pensamientos, a través de esas voces que vienen a susurrar en nuestros oídos, a decirnos no podés. Y yo sé que como joven me ha pasado por lo menos de tener esos pensamientos, de decir no podés, de decir no, vos justamente. Y yo sé que no solo nos pasa a nosotros los jóvenes, sino que a toda persona que se quiere levantar a hacer algo para Dios, a creerle al Señor, a creer la promesa que Él ha dado sobre nuestras vidas. Se levanta el enemigo a decirnos no, eso no va a suceder, eso no va a ocurrir, ya está, es mentira. Sabe que incluso eso pasó desde el principio de la creación, cuando la serpiente se levantó a Eva y le dijo vas a ser igual a Dios, lo que Dios te dijo es mentira, comer el fruto prohibido, que vas a ser igual a Dios. Sabe que si desde el principio hubo una serpiente dada obviamente por el enemigo para mentir, ¿qué nos hace creer que no se levanta hoy de la misma manera? Sabe que hoy viene a nuestra mente a traer mentiras, a decirnos vos justamente. Sabe que incluso Jeremías, un profeta que hoy lo recordamos todo porque vemos su palabra y vemos lo que él compartía y cómo él profetizaba, cuando él se empezó a levantar le dijo al Señor no puedo porque soy un niño. Y te imagínese que Jeremías quería usar su edad y quizás su madurez como excusa. ¿Cuántas veces el enemigo nos quiere venir a poner por nuestras diferentes cualidades, por nuestras diferentes cosas? No, vos no podés, esa promesa no va a ocurrir, no va a suceder. Qué importante que es en ese momento conocer la palabra, primeramente la palabra de Dios, lo que es la Biblia, tenerla bien en mente, y como decía el siervo, conocer Filipenses 4:13, tantos versículos que nos hacen entender hoy el poder de Dios y lo que el Señor puso en nuestras vidas, que nos levantó como siervos suyos para ir y predicar su palabra en las naciones, que incluso dice la palabra en un momento que Jesús decía que le daba gracias y se gozaba en el Padre porque Él ocultó eso a los sabios, pero se lo reveló a los niños, aquellos que quizás se suponían en el mundo no tenían entendimiento, no podían comprender nada, que quizás a los jóvenes, que quizás en el mundo se piensa, bueno, estos no saben nada, estos están perdidos, están locos, no pueden hacer más nada, dejarlos que se pierdan en las drogas, dejarlos que se pierdan en el alcohol, dejarlos que se pierdan en los vicios del mundo. Ayer justamente la profeta Ruth, mientras terminábamos la reunión ministrada por los jóvenes, decía que en la juventud se levantan muchísimos problemas porque estamos solteros, porque se levanta toda la tentación, porque justamente como jóvenes tenemos la tentación en bandeja de plata. No sé si usted se habrá dado cuenta, pero yo creo que sí, porque usted se dará cuenta que tenemos el pecado ahí a la mano. Vivimos justamente en la parte del mundo en el que el pecado está a la mano. En un clic del teléfono. A un clic, a un par de toques en el teléfono de pecar, a un par de palabras de errar ante los ojos del Señor, a un par de cosas, a un momentito sencillo, que quizás en un momento muy corto de pecar ante el Señor. Sabe que lo más sencillo es el pecado,
Pero ¿sabe qué poderoso es entender que por la palabra y por el nombre de Cristo yo le puedo decir como joven, y usted que me está escuchando puede decir por el nombre de Cristo yo me levanto y voy contra la corriente? Si el mundo defiende el pecado, si el mundo le agrada las cosas que a Dios no le agradan, yo me levanto en contra. Y sabe que no me levanto solo. David se estaba levantando contra el gigante, pero David se estaba levantando contra un sistema también. David se estaba levantando contra una idea. El pueblo de Israel estaba atemorizado y estaban tirados ahí. Decían, no, ¿quién va a ir contra Goliat? El que vaya muere. ¿Sabe que eran soldados entrenados, preparados para la guerra? Gente que cuánto tiempo habrán estado entrenando, cuánto tiempo habrán estado ahí practicando estrategias de batalla. A veces estamos trabados, pongámosle en una familia mundana, ¿sí? Van a uno, le predican, pongámosle una familia de 8, pongámosle un número, contando padres, después todos los otros hermanitos. Van a uno y le predican, pero uno solo se tira abajo. El enemigo viene a ese que le predicaron y le dicen, no, tu familia es esto, tu familia es el otro, tu familia, no sé, le viene con un montón de cosas. Y uno tiene que hacer como David a veces, tiene que ser punta de lanza. ¿Por qué? Porque hay familias que aunque son preparados para la guerra, aunque fueron preparados para la guerra por su abuela, por su papá, por su mamá, no saben pelear a veces. ¿Por qué? No... Me trabé. El punto es que hay veces que uno solo se tira para abajo. Y uno tiene que siempre pensar, yo puedo. No sé bien cómo explicar mi idea. Sí, ayúdame, Tommy. Yo puedo, por el poder que me da la palabra, de entender de que no soy yo levantándome contra Goliat, sino que es el Señor de los cielos, el que reina por los siglos de los siglos, aquel que tiene todo el poder y la autoridad. Dice en Apocalipsis que Él es el Todopoderoso. Ese fue el que declaró la palabra, ese mismo Dios fue el que me dijo, vas a vencer. Sabe que la palabra nos declara constantemente victoria por el nombre de Cristo, y sabe que cuando nos habla de tener victoria no nos habla justamente de un problema en específico, sino de toda nuestra vida, que vamos a tener victoria. Porque yo no sé si usted sabía, pero todo lo que se levanta contra nuestras vidas generalmente viene del enemigo, viene del diablo, viene de Satanás, del infierno, de querer corromper lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero sabe que ese diablo que hoy te susurra, que hoy te quiere convencer de que tu familia está perdida, de que hoy te quiere convencer de que tus hijos están perdidos, de que hoy te quiere convencer de que vos estás perdido, es el mismo que cuando estaba Jesús siendo crucificado quizás se reía, festejaba porque entendía, creía que había sido victorioso, pero ese mismo fue el que después se tuvo que tragar sus palabras, porque es Cristo, el que él estaba viendo morir crucificado, resucitó al tercer día. Y por el nombre de Cristo es que podemos ser vencedores. Como dice la palabra, no hay otro nombre sino en el nombre de Cristo. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Sabés, Tommy, que estaba pensando que Dios me trajo acá en una temporada de mi vida específica? Porque hoy en día puedo hablar desde el otro lado. Todos luchamos con tentación, todos luchamos con un montón de cosas. Y hoy en día, para la gloria y la honra de Dios, puedo hablar desde el lado de la victoria. Y te puedo decir que mediante la lucha y la guerra, no recomiendo mis métodos de guerra porque, como le decía a Tommy, tuve encuentros forzados con Dios. Pero ya lo voy a contar en la prédica. Pero, gloria a Dios. Pero tuve encuentros forzados. Me forzaba a mí mismo, por ejemplo, la otra noche, mis papás se fueron a la iglesia de Rosario y se armó una tormenta muy fuerte, viento, lluvia. Doy gracias a Dios que no granizo porque, bueno. Y yo sufría tentación. Hagamos de cuenta que estoy hablando de otra temporada de mi vida. Fue hace creo que un mes, pero hacé de cuenta que estoy hablando de otra temporada de mi vida. ¿Sabes por qué, Tommy? Porque ese día yo sufría tentación. ¿Y sabes qué hice? Primero sufrí en la cama un rato. Porque lo que la carne quiere, el espíritu no. Y hay una pelea interior. Primero sufrí en la cama un rato. Salí afuera, abajo de la tormenta, no lo recomiendo, repito. Salí afuera, abajo de la tormenta y me puse a orar, de rodillas al cielo.
tuve esos encuentros forzados con Dios, hice esas locuras para resistir y pelear. Y una vez, te prometo que una vez que pelees y que venzas, porque como dice la palabra, resiste y el diablo huirá. Amén. ¿Cómo dice? Resiste el diablo. Resiste y el diablo huirá. Resiste, pelea, batalla. No te recomiendo hacer locuras. Yo las hice, si usted se anima, hágalas, no sé. ¿Qué le hace falta? Si hace falta, pelee, porque... ¿Sabes que no sé si, perdón que te interrumpa, pero sabes que justamente con lo que decía David, es un poco también lo que hizo David. David es una locura. David dijo, acá alguien tiene que salir muerto. Y David se puso abajo de la tormenta y quizás es un poco exagerado, pero sabe que es exactamente lo que David hizo, porque David se plantó ante al enemigo y le dijo, vas a caer en el nombre de aquel que me ha enviado, que era Jehová de los ejércitos. Yo me acordé de ese día. Yo lo agarré de loco ese día. El día estaba durmiendo. Y sabe que justamente me acordaba sobre David. Y sabe que hay algo poderoso en que David lo haya vencido con una sola piedra, con una sola espada, un solo corte, le cortó la cabeza. Y es que fue una batalla, un momento en el que él tuvo la victoria. Y sabe que la victoria sobre el pecado está en un momento de decidir. Es decir, yo lo dejo en tus manos. Qué malo, porque sabe que es cuando podemos dejar el pecado entre las manos del Señor y cuando podemos ser libres, es que podemos ver la victoria. Antes no, porque sabe que Moisés, aquel que había llevado la promesa del Señor al pueblo de Israel, aquel que le fue a decir de parte de Dios, ustedes van a ver la tierra prometida, que fluye leche y miel, que sabe que habla de prosperidad, fue el mismo que por un enojo, por un momento de ira, porque el Señor le dijo, hablale a la piedra y el loco fue y la golpeó, fue cabeza dura Moisés. Por un momento de no querer dejar eso que quizás parece un pequeño detalle, no tuvo que ver la tierra prometida de lejos. El Señor porque tuvo Dios misericordia de que dejó de ver la tierra, pero Moisés no pudo entrar. Aquel que había guiado al pueblo, aquel que había pelado rodillas por el pueblo, aquel que en un momento tuvo que pedir misericordia de Dios porque Dios ya lo quería destruir, aquel que se llevó la palabra certera, aquel que había guiado al pueblo por el desierto, aquel que tuvo que ir a plantarse ante Faraón y decirle vas a liberar al pueblo hebreo y lo vas a soltar por las buenas o por las malas, aquel que soltó la vara y la vara se convirtió en una serpiente, aquel que con la vara misma convirtió el agua en sangre, aquel que levantó la vara y el mar se abrió, ese por un detalle no pudo entrar a la tierra prometida. Y yo no sé cuál es nuestra tierra prometida. No sé cuál es la tierra que el Señor nos ha prometido, que nos dijo lo vas a tener. Lo vas a tener. Quizás vino una persona a soltarte la palabra, o quizás a través de leer su misma palabra, que sabemos que está llena de promesas, que dice tú y tu casa servirán a Jehová, que dice, tú y tu casa serán salvos. Amén. La misma palabra y las mismas promesas que han sido soltadas sobre nuestras vidas, de creerle a Dios y decir yo lo voy a ver. Y va a tener que sacar, como tuvo que sacar en la vida de Moisés, como tendría que haber sacado Moisés de su vida ese enojo, esa ira. Moisés tenía esos arranques de ira. Lo vemos incluso en el principio de cuando se empieza a hablar de su vida, él mató a un hombre. En un arranque de ira, mató a un egipcio. Lo mismo que lo había atado desde el principio, lo terminó sacando de la tierra prometida. Eso estuvo desde el principio, pero no lo pudo soltar ante la presencia de Dios. Lamentablemente Moisés no fue sabio en eso. Pero qué bueno es hoy poder decir, yo quiero ver la tierra prometida. Y no solo sé que la voy a ver por su palabra, porque Él lo ha prometido, y sé que cuando la promesa que viene del cielo es esa promesa certera que se va a cumplir. Cuando fue el Señor el que te declaró tú y tu casa, cuando fue el Señor el que te declaró vas a ser libre del pecado, de las adicciones, de los vicios, de lo que hoy te ata, vas a ser libre, la cárcel está abierta por el nombre de Cristo. Ese mismo que te declaró la palabra es el que tiene el poder y la autoridad para hacerlo, pero sabe que tiene que haber una determinación en mi corazón. Porque sabe que yo soy aquel que tiene la capacidad de alargar o de acortar el tiempo del cumplimiento de la promesa. Porque sabe que el desierto que tenía que recorrer el pueblo de Israel era mucho más corto de lo que tuvieron que hacer ellos. Incluso muchos de los que habían sido liberados de Egipto, que fueron los que recibieron la promesa directamente, murieron en el desierto. Y sabe que yo no creo que Dios haya pensado, no, yo los voy a dejar morir acá. Van a ser sus hijos. Porque por algo les soltó la palabra a ellos, ellos tenían que ver la tierra prometida. Pero sabe que por idólatras, por desobedientes, por no querer sujetarse a la palabra,
por no ser sabios, tuvieron que morir en el desierto, tuvieron que morir respirando arena, tuvieron que morir en el desierto viendo adelante arena, atrás arena, a la derecha más arena y a la izquierda usted no se imagina. Gente que no vio la tierra. No vio la Me tierra. parece que había un cactus. Un cactus, había un cactus por ahí, había una Por ahí era- voladora esas que están en las películas. Y un remolino atrás de fuego. Y sabes que es tan triste pensar en el pueblo de Israel viendo solamente el desierto, que yo creo que esa gente contaban su lecho de muerte pensando ¿qué pasó? ¿Qué pasó que no pude verlo? ¿Qué pasó que no pude ver la tierra prometida? Si me dijiste que iba a haber prosperidad. Pero sabe que el pueblo de Israel era el único culpable de que no pudieran ver la tierra prometida, porque fueron ellos los que no supieron soltar a los ídolos. Y tantas veces que Moisés se los tuvo que recalcar, porque sabe que hay mucha broma hoy en día, pero si usted mira en la palabra, Moisés se distraía un segundo, Moisés iba un momento y cuando volvía le estaban festejando una fiesta a un becerro de oro, el pueblo de Israel. Y es la realidad. Si usted mira en la palabra, era constantemente el pueblo de Israel que no quería obedecer a Dios. Y sabe que triste, pero que es cierto que es tener que ver en la vida del pueblo de Israel que cuando ellos se murieran no le iban a poder echar la culpa a nadie, porque ellos podían decir no, pero Dios me lo prometiste, ¿qué pasó? Pero Dios me dijiste que iba a haber la tierra prometida y yo creo que si Dios les hubiera contestado directamente les hubiera dicho sí, pero yo los quise llevar y ustedes no quisieron sujetarse a mi palabra. Y qué poderoso eso y decir, bueno, yo quiero ver la tierra prometida y por cuanto quiero ver la tierra prometida no voy a dejar que nada me separe, no voy a dejar que ni el más mínimo pecado, ni el más mínimo enojo, ni nada me pueda desenfocar de la visión que Él puso en mi vida. Si Él te prometió que tu casa iba a ser salva, sabe que hay que estar enfocado en la visión, hay que levantarme en mi casa, sabe que quizás digo, bueno, durante mucho tiempo he sido quejumbroso, la verdad, y decirle al Señor, no, pero Señor, en mi casa no hay ninguno que ore. En mi casa no hay ninguno que te alabe, en mi casa no hay ninguno que te sirva. No, pero sabe que el Señor me tenía que hacer entender, bueno, pero vas a ser vos. Vas a ser vos el David que se va a levantar y que va a vencer el gigante. Vas a ser vos este hombre es el hombre que va bajito. Saqueo, vas a ser vos el saqueo de tu casa. Y eso es lo mismo que hoy te declara la palabra y que te declaramos en el nombre de Jesús, que hoy tenés que ser el saqueo. Hoy tenés que levantarte con determinación, bueno, si nadie más lo va a hacer, lo voy a hacer yo. Si nadie más se va a determinar a seguirte, lo voy a hacer yo. Si nadie va a determinarse a ver la promesa cumplirse, voy a tener que ser yo, pero alguien se va a tener que levantar en tu casa. Y sabe que si no son los otros, va a tener que ser vos el que está escuchando hoy la palabra. Porque sabe que algo que me ha enseñado el Señor a lo largo del tiempo que he ido haciendo radios, que las casualidades no existen. En el reino de los cielos no existen las casualidades, sino que todo es ordenado por Dios. Él que tiene el control sobre todo, que dice la palabra que desde el principio hasta el fin, Él tiene el control de todo, aquel controla todo y te puso para que escuches esta palabra y que entiendas y que tienes que hacer ese saqueo, que tiene que ser, quizás no te congregás, quizás te has apartado, no sé cuál sea tu situación, quizás hoy estabas hundido en el desánimo, quizás hoy estabas hundido en la tristeza, quizás hoy pensabas en dejarlo todo, no sé cuál sea tu situación, pero hoy es la misma palabra, porque sabes que no son mis opiniones, no es lo que a mí me parece, no es lo que yo pienso, lo que yo opino, sino que es la palabra que hoy te dice, tenés que ser vos. Yo te estoy llamando a vos. Como le tuvo que decir a Samuel, que lo estaba llamando, como tenía que ser Daniel, aquel que se tenía que levantar entre sus amigos, a determinarse, a no contaminarse. Como que tuvo que ser José, que se tuvo que levantar en su casa, a ser aquel que iba a seguir lo que Dios le había prometido. Como tuvieron que ser los apóstoles, que quizás tuvieron que dejar sus vidas. Estoy hablando de los apóstoles en la palabra, que sabe que, y ya con esto termino, así dejo que mis compañeros, que yo me extiendo mucho, sabe que Pedro, cuando Jesús llamó a Pedro, le dio una pesca milagrosa. Pedro pescó, yo creo en ese momento lo que no había pescado en una semana, dice la palabra que estuvo toda la noche, pero sabe que Jesús le dijo, seguime. Y sabe que fue una prueba fuerte para Pedro, porque decir, bueno, pero tengo la pesca que me puede cambiar la vida, tengo acá los peces que pueden cambiar el futuro de mi familia. Y sabe que dice la palabra que lo dejó todo y lo siguió. Y qué poderoso es hoy determinarme y decir, bueno, dejo lo que me aparta de ti, dejo todo lo que hoy me distrae, dejo todo, quiero seguirte y sé que vas a salvar mi casa, y sé que vas a salvar a mis hijos, y sé que vas a salvar a mis nietos, y sé que vas a salvar a los que vienen detrás mío, sé que vas a salvar a mi familia entera, todos van a servirte y todos van a ser salvos en el nombre de Cristo, porque sabe que el Señor dice la palabra que no es deudor de nadie. Él no es que no ve, porque muchas veces creemos que Él no nos ve,
que nosotros le servimos, que nosotros predicamos, que nosotros hablamos, y Él ignora todo eso. Pero sabe que Él ve tu esfuerzo. Él veía el esfuerzo de Moisés, como él se encerraba en la intimidad. Dice la palabra que Moisés subía al monte. Él veía el esfuerzo de Samuel, que dice la palabra que dormía donde estaba la presencia de Dios. Él veía el esfuerzo de José, que quizás tantas noches se habrá ido a dormir llorando porque sus hermanos lo despreciaban. Él veía el esfuerzo de José, que incluso se habrá ido a dormir llorando en la cárcel, quizás. En el momento en el que lo acusaron falsamente y lo llevaron a estar encarcelado, yo creo que no lo habrán pasado exactamente bien, porque no era una situación para ponerse contento. Pero sabe que ellos tenían una palabra. José tenía una visión. Dios le había dicho a José: vas a gobernar, tus 2 hermanos y tus padres van a tener que obedecerte y yo te voy a poner en lugares de privilegio. José tenía el final. Dios no le reveló la cisterna, no le reveló la cárcel, Dios no le reveló que lo iban a acusar, Dios no le reveló tanta gente que quizás lo iba a señalar, Dios no le reveló lo que iba a pasar en el medio, pero José tenía una promesa. Dios llamó también a David y le dijo: vas a ser rey de Israel. Y sabe que lo miramos y es re lindo decir: bueno, yo voy a ser rey, voy a tener toda la plata, voy a estar sentado allá arriba, todos me van a obedecer a mí. Gloria a Dios. Y sabe que Dios le dijo a David: vas a ser rey. Pero lo que no le dijo a David es que Saúl lo iba a perseguir. Lo que no le dijo a David es que iba a tener que matar a un gigante. Lo que no le dijo a David es que iba a fallar en el medio. Lo que no le dijo a David es todo lo que iba a suceder en el medio. Pero sabe que David siguió firme. Incluso tuvo que ir a pedir perdón ante la presencia de Dios las veces que se equivocó, porque él tenía una promesa en mente. Y hoy es el día en el que tengo que grabarme a fuego y se lo tengo que escribir en las paredes, escríbalo. Y se lo tengo que grabar en un audio y ponerlo ahí en una pantalla en mi casa, no sé cómo usted lo quiera recordar. Pero hoy es el día en el que yo tengo que recordar las promesas y decir: esa promesa se va a cumplir. Como dijo David, como lo ha dicho David tantas veces, porque sabe que si miramos en los salmos, David pasó muchas aflicciones. David escribió muchos salmos que hablan de cómo su alma estaba quebrantada, de cómo su alma estaba pasando por necesidad, que estaba pasando por una situación que quizás muchas veces lo quería hacer rendirse, pero había una promesa. Había una palabra, y sabe que hay una alabanza que estamos cantando a veces en la iglesia que dice: mientras hace una promesa de parte del rey, yo seguiré peleando. Mientras hace una palabra de parte del rey, yo seguiré peleando. Sabe que hoy es el día en el que mi vida tiene que estar determinada mientras hace una promesa. Mientras hace una palabra que me dice: yo voy a ser salvo. Y quizás, como te digo, hoy quizás estás apartado. O quizás estás perdido en el pecado. Hoy quizás no ves a tu familia justamente cerca de Jesús. Hoy quizás no ves ni siquiera tu vida cerca del Señor. Pero sabe que hoy puede ser el día que lo cambie todo, porque la vida de David iba a cambiar de un momento para otro. Lo iban a conocer todo el mundo por aquel que mató al gigante. Pero David se tuvo que levantar y decir: en el nombre de Jehová, Él te va a entregar en mi mano. Hoy Jehová te entregará en mi mano. Y yo creo que hoy es el día en el que tenemos que declarar con toda la fe. Y si usted me está escuchando y si usted me está prestando atención, ponga cara de profeta, señale ahí al pecado, dígale directamente: hoy en el nombre de Jehová, Él te va a entregar en mi mano. Y qué bueno es poder poner esa fe por obra, decir: hoy te va a entregar en mi mano. Hoy, no mañana, no pasado, no puede ser, te va a entregar en mi mano y no va a quedar rastro. Como le dijo David a Goliat: hoy los cuervos van a comer a los filisteos, le decía. Usted imagínese que le iba a decir: no va a quedar muestra de usted, no va a quedar una huella, no va a quedar nada. Hoy Jehová los va a destruir totalmente. Y qué bueno es hoy poder declarar sobre lo que hoy me ata, sobre lo que hoy se le ha levantado contra mi vida y decirle: vas a caer en el nombre de Jesús. Amén. Vos sabés que David dijo así, que es poderoso, declaró su victoria y la tomó como ya hecha. Dijo: hoy los cuervos van a comer a los filisteos. Lo confirmó, no lo preguntó, no dijo capaz, no dijo tal vez, lo declaró. ¿Y qué hizo después? Fue atrás de los filisteos. No se quedó con eso, que los cuervos iban a venir solos y se lo iban a comer. El cuervo gigante iban a bajar y iban a comer. Él fue atrás de los filisteos, mató al principal de los filisteos, a la muralla de los filisteos, digámoslo así, al Goliat. Y fue atrás de los filisteos. Y después los cuervos mataron a los filisteos. Pero lo que quiero decir en esta hora, en esta tarde, es que no nos quedemos nada más con la fe. Vayamos por la acción también. Movámonos. Toda fe, sabe que la fe sin obra es muerte. Decirlo en voz alta. Muerte. Es muerte. Muerte. Sin obra es muerte. Bueno, hoy notaba y veía que en toda la fe
estoy hablando de la mayoría de religiones, digámoslo así, de ramas del Evangelio, en todas la fe se necesita una acción. Se necesita, uno que le reza a Buda necesita estudiar igual. Uno que le reza, no sé, a alguno de los santos necesita estudiar igual. Uno necesita la acción, pero también necesita la fe. No es una cuestión de cancelar una o la otra, sino de decir, tengo la fe, pero me voy a levantar contra Goliat. ¿Sabes? Incluso algo que me olvidé de aclarar es que David le dijo a Goliat que le iba a cortar la cabeza. Y algo que es curioso es que David no tenía una espada en ese momento. Incluso le estaba diciendo, te voy a cortar la cabeza. Yo creo que si Goliat le hubiera preguntado con qué, David le hubiera dicho, no sé. La espada va a caer del cielo, la voy a sacar de algún lado porque voy a cortar la cabeza. El brazo. Y sabe que cortar la cabeza significa cortarlo la raíz del problema. Ya decir, no va a volver. Y sabe que me acordaba de lo que le decía Dios al pueblo de Israel cuando ellos cruzaban el Mar Rojo. Le decía, los egipcios que hoy ven no lo van a volver a ver jamás. No se lo van a volver a cruzar enfrente. Eso que hoy venciste no lo vas a volver a ver. ¿Sabe qué cuando pasa eso? Cuando lo venzo, declarando la palabra de Dios. Cuando dice Dios es el que pelea por mí. Y sabe que hoy es el día de declarar y decir, Jehová pelea por mí y hoy voy a tener la victoria. Amén. Retrocediendo un poco, yo les quería compartir en Lucas. En realidad, volviendo al tema Volviendo al tema. En Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Tiene mucho que ver, Carici. Sí. Perdón. Lo que hablaba Gaby sobre la tentación, y se me vino esta palabra, de negarse a uno mismo, de que muchas veces nos quiere venir como a tentar cosas, pero su palabra dice niégase a uno mismo, sí, niégase a uno mismo. Toma su cruz y siga. Claro, eso. El mensaje que si yo me tengo que negar a mí mismo no es porque me vean, no lo puedo hacer yo solo. Yo no me puedo negar a mí mismo por mi propia cuenta porque inevitablemente va a resurgir mi naturaleza. Pero sabe que Jesús también decía que fuera de Él nada podemos hacer, porque Él es la vid verdadera. Sabe que yo creo que hoy es el día, sé, hay que poner la palabra sé, hay que corregir. No creo, sé que hoy es el día de unirme a la vid verdadera, de ser ese pámpano que como dice la palabra es podado para dar más frutos. Y hoy también declarar la palabra que hoy voy a ver. Que hoy voy a ver mi victoria, que hoy el pecado no se va a volver a levantar. Que no se va a volver a levantar, porque el pecado va a venir siempre. Pero yo lo voy a vencer, no me va a dominar, como dice en una de las versiones, cuando hablaba Pablo, todos me licito, pero no me voy a dejar dominar. Dice en una de las versiones, una de las traducciones de la palabra. Amén. No sé si quieren agregar algo. Sí, perdón. ¿Sabés que me llamaba la atención lo que decía Cami? Donde dice que tomemos nuestra cruz y vayamos. ¿Sabe que David, como decía también Tommy, David le profetizaron, No diga Tommy, era un sí, Cami. pastorcito en un campo, David, y le profetizaron que iba a ser rey. Yo creo que llegó al campo y dice, la Biblia no lo dice, no sé, pero yo creo que llegó al campo y decía, Señor, ¿cómo? Me hace pensar en Tommy. Estaba solo, Porque ¿La habrás errado? no, capaz que se equivocó Samuel, no sé, era un bolacero, qué sé yo. me hace pensar en Tommy, viste que Tommy le dice vamos acá y él dice bueno. Si Dios lo dice, no sé, capaz que charlaba con la oveja, estaba solo. ¿Cómo voy a ser yo? Y cuando la vio, cuando Saúl le dijo que iba a ser rey el que lo vencía, no le importó nada, tomó su cruz, tomó lo que tenía que tomar y fue y le dijo que voy a vencer en el nombre de Cristo. Claro, le habían dado la promesa, claro, iba a ser difícil, pero él sabía con quién iba y sabía el premio. Sabía que más allá estaba la victoria y no le importaba si venía Goliat. Dice que él agarró 5 piedras. Que viniera Goliat, todos los filisteos y los 20 hermanos de Goliat, no le importaba. Él tomaba su victoria. Amén.
ya porque Ian nos está apurando, no sé si usted se da cuenta. Nosotros queríamos ir hablando, pero Ian no está haciendo así. Llegaron otros mensajitos de Gladys, dice, adelante jóvenes No, de qué propósito, mesa, sí. sigan a la meta, los bendigo guerreros. Nadie te parece. Gladys Palacio de Rosario. La amamos. Te amamos, Gladys. Gladys, gracias por todo. Y también Gionu Vallejos, manda bendiciones. Así que Bendiciones, Cho. Bien. Te amamos. Bueno, Jazz, le tenemos que dar una triste noticia. Yo sé que hay mucha gente que va a llorar del otro lado. Sé que hay mucha gente que se va a poner. Ya que a mí ya se está poniendo triste. Se agarra la Está cara. llorando. llora. Bueno, tenemos que despedir porque se nos va terminando la hora, pero lo bendecimos a todo aquel que estuvo escuchando, a todo aquel que pudo recibir la palabra y algo tiene que provocar. Porque hubo palabras que fue declarada, ¿sabes? Cuando nosotros soltamos una palabra, estamos declarando que algo tiene que suceder. Y sabe que algo sucede en nuestra vida cuando Dios pone la palabra en nuestro corazón. Ahora algo tiene que suceder en tu vida. Y en todo aquel que está escuchando decir, bueno, Goliat es muy grande, ¿cierto? Es cierto que es muy grande Goliat, pero hoy cae. Hoy cae en el nombre de Jesús. Hoy le corto la cabeza, se me termina el problema y vamos a seguir adelante porque sabe que David no iba a poder ver el reinado hasta que no matara a Goliat. Porque ahí era donde David se tenía que mostrar. Ahí es donde se tenía que mostrar lo que Dios había puesto en David. Y ahí es donde, en mi victoria es donde se tiene que ver lo que Dios puso en mi vida. Y con esa misma fe de creer que el Señor lo va a hacer, hacemos una oración. Amén. Para despedir el programa ya cerrando, bendecimos a toda la querida audiencia. Hacemos una oración. Yo. Amén. Oramos. Padre, estamos delante de tu presencia, Espíritu Santo de Dios, agradeciéndote por un día más de vida que nos ha dado primeramente, aún por el privilegio de poder estar en este lugar, aún bendice nuestras vidas, mira la palabra que hemos compartido, que pueda llegar a cada corazón que está sediento o necesita esta palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Aún oramos por el regreso a nuestros hogares, estás tú cubriéndonos con tu sangre preciosa, Padre, en el nombre de Jesús, estás tú usándonos de gran manera cada programa, Padre Santo, en el nombre de Jesús, con poder y gloria, Padre. Aún bendice la vida de cada uno de mis compañeros porque ellos se esfuerzan, Padre, y tú traes recompensa, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Yo te doy toda la gloria, la honra y la alabanza porque tú nos vas a seguir bendiciendo. Amén y amén. Amén. Y ahí mientras la operadora se va yendo para su silla, su puesto para cortar el programa, bendecimos a todo aquel que pudo estar escuchando y esperamos y declaramos en el nombre de Jesús que la palabra que fue soltada no nos mire a nosotros, no mire las caras de nosotros porque nada le podemos dar, como siempre decimos, no es lo nuestro, sino es lo que Dios. No somos tan lindos tampoco, es lo que Dios quiere hacer en su vida y es la palabra, que es su palabra la que hoy fue declarada y algo tiene que cambiar. Esa palabra tiene que ser puesta en mi corazón y algo tiene que suceder en mi casa y sabe que yo profetizo sobre mi casa, ahora ustedes tienen que profetizar sobre su casa. Y hoy decir, hoy hay victoria en el nombre de Jesús. Lo bendecimos, nos despedimos y lo estamos invitando el día domingo, de las 20 horas, si se quiere estar acercando por la calle Las Heras al 600, que tenemos reuniones generales también el día miércoles, también los días miércoles. A las 8 también. A las 8 también, por la misma calle, no hacemos un lugar diferente los miércoles, pero lo invitamos si usted se quiere estar acercando y lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.